Amables televidentes, en la entrevista de Propuesta Semanal contamos con la participación del economista Miguel Collado Di Franco. Él es economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Me dio brega aprenderme el nombre completo, pero ya me lo aprendí. Muy buenos días, Miguel. Un placer tenerte de nuevo en el programa, porque ya tú estuviste en el... Muy buenos días. Ya vicepresidente ejecutivo. Ah, por fin, ya. Qué bueno. Del CRES. Sí. Exacto. Porque la vez anterior yo te había presentado como vicepresidente ejecutivo, pero todavía no lo era. Entonces, correcto. El titulador ahí que arregle, vicepresidente ejecutivo CRES. Buenos días, Miguel. Buenos días. Un placer estar con ustedes acá. Hola, Miguel. Bienvenida. Gracias, Ana Patricia. Miguel, el CRES ha sido coherente con el tema de la reforma fiscal. Desde hace muchos años, ustedes tienen un planteamiento, tienen hasta un esquema de reforma fiscal con bajas tasas de interés, con bajas tasas tributarias, con una simplificación del régimen. Tenemos años, quizás se perdieron los mejores momentos para hacer una reforma fiscal. Parece que es inevitable en este año. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a una reforma fiscal en este año? ¿Y qué tipo de reforma fiscal? Sí, como bien decía, nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo, casi desde la incorporación de la institución, ya por allá por 2011, la necesidad de una reforma fiscal integral. Y como bien decías, nuestra propuesta está relacionada con reducir tasas impositivas, eliminar una serie de impuestos distorsionadores y ampliar las bases. Es bueno que se entienda por qué esta propuesta, si tú me permites explicar por qué la racionalidad. Sí. Y es que, mira, desde el punto de vista de la contabilidad tributaria, se asume que si tú tienes una base tributaria, vamos a pensar que sea el impuesto sobre la renta, las ganancias de las empresas, y lo multiplicas por una tasa tributaria, si tú elevas, vas a obtener obviamente las recaudaciones. Si tú elevas esa tasa, se asume que vas a recaudar más. Pero eso es en un modelo estático. El mundo es dinámico. Estamos tratando con seres humanos que actúan en base a los incentivos, como tú bien sabes, que la economía, que el sistema económico le impone, en este caso, el sistema tributario. En República Dominicana tuvimos una reforma muy buena en los 90, una reforma tributaria con el Código Tributario, que es lo que nosotros aspiramos a que sea algo similar. En esa época teníamos tasas de impuestos sobre la renta a las personas físicas que llegaban al 70%, tasas de impuestos sobre la renta a las empresas que llegaban al 46%. En esa oportunidad, en 92, empezó a reducirse la tasa impositiva, se unificó, llegamos al 25 en 3 años. Los países de la OCDE en ese momento andaban por tasas superiores al 40 y tanto. Hoy en día esos países tienen unas tasas en promedio de 21, 22% y nosotros estamos en una tasa de 27%. En aquel momento, la tasa efectiva de tributación, lo que verdaderamente se recaudaba, a pesar de tener esas tasas tan altas que ya mencioné, era alrededor de 12.5%. Hoy en día se estima que con esa tasa de 27 estamos en poco más de 16% en cuanto a la tasa efectiva de tributación. Entonces, ¿cuál es la idea? Y eso pasa con el ITEVI. Nosotros, la misma Dirección General de Impuestos Internos ha calculado la evasión en 40%. Nosotros calculamos que la tasa debe andar un poco superior al 10%, a pesar de que tenemos una tasa de 18% y una tasa de 16%. Entonces, cuando tú tienes tasas tan altas, en realidad lo que estás creando es un incentivo a la evasión, a la informalidad, y lo que hace es que erosiona tus bases impositivas. Y en una situación como la que estamos actualmente, en la que calculamos que más de 500,000 de dominicanos, sus empleos han sido afectados. Si vemos los números de los cotizantes en la AFP,
que han disminuido en más de 300.000, alrededor de 300.000, de acuerdo al último dato. Las estadísticas del Banco Central indican más de 200.000 empleados informales que no tienen empleo. Entonces, en esta situación económica de menos empleo, una erosión de las bases porque la actividad económica se ha reducido, lo ideal es hacer con más razón una reforma como la que de este tipo, como la que tuvimos en los 90, precisamente que salíamos de una crisis económica y que se puede comparar con la situación que tenemos ahora mismo. Entonces, tú me preguntabas, Ramón, de cuándo hacer esta reforma. Nosotros hubiésemos querido de que hubiese sido el año pasado mismo, que se hiciera esta reforma junto con otras reformas estructurales. Ya la idea, el plan de las autoridades es que se discuta, se tenga listo un proyecto a mediados de año y se introduzca junto con el presupuesto en octubre ahora del 2021 para ser aplicado al 2022. Bueno, si esa es la idea, pues vamos a trabajar con eso, pero no perdamos más tiempo que no sea ya que se aplique en el 2022 una reforma de este tipo. Miguel, en una situación como la actual de pandemia, donde obviamente ningún tipo de reforma es bien vista para la sociedad, para la población en general, como tú dices, en medio de desempleo, o sea, ¿cuáles serían las repercusiones inmediatas en esta reforma? Vamos a irnos a la parte de las personas que menos ingresos tienen, de los desempleados, de las empresas que están en una situación muy difícil. No, bueno, de nuevo, lo que necesitamos ahora mismo es una reforma del tipo que describí, que sí sería bien aceptada por los empresarios, por los trabajadores. Estamos hablando de reducir las tasas impositivas y estamos hablando de reducir las tasas del ITER. Eso lo podemos plantear con cierta gradualidad, de que no se haga escalonado, no de forma inmediata, sino en un monte periodo, tiempo. Exactamente, en los 90 se hizo en 3 años, se llevó la tasa del 30 al 25. Podríamos hacer algo similar e ir desmontando algunos impuestos. Entonces, de nuevo, ahora mismo hay un problema en muchas empresas que no es de liquidez, es de solvencia. Y si tú extraerle más dinero a las mismas a través de los impuestos, no va a solucionar su situación, la va a empeorar. Entonces, ¿qué es lo que vas a crear si te abocas a incrementar las tasas impositivas? Bueno, pues vas a crear más incentivo a la evasión, más incentivo a la informalidad y probablemente más empresas de las que ya han desaparezcan y más puestos de trabajo de lo que se han perdido, bueno, pues cesen de existir. Entonces vamos a erosionar las bases, habrá menos tributación y vamos a incentivar la informalidad si se crea una reforma del tipo que muchos piensan que es lo mejor. De nuevo, por la simpleza del análisis. El análisis te dice, si tienes una base y a esa base la gravas con una tasa mayor, pues vas a obtener más recaudaciones. Eso no ha pasado en República Dominicana y la experiencia ha demostrado que lo contrario ha sido lo mejor. Y eso es lo que quisiéramos que se entienda. Ese es el mensaje que queremos llevar. Miguel, hay economistas que sostienen que el peor momento para una reforma fiscal es en una economía en recesión. No está muy claro que la economía vaya a crecer 5 o 6%, como estiman de manera, a mi juicio, optimista el Banco Central y el equipo económico del gobierno, porque hay todavía demasiada incertidumbre con la pandemia. ¿Tú crees que en cualquier momento es conveniente una reforma fiscal, sea en el ciclo de expansión o en el ciclo de recesión de la economía? Si es una reforma del tipo que estamos planteando aquí hoy en este programa, sí, siempre es conveniente. Mira, los estudios primero la lógica te lo dice, repito, o sea, estamos en un tema ahora mismo de que por más baja que se han puesto las tasas, cuando tú miras el incremento en el crédito,
Lo miras de enero del año pasado a enero de este año, apenas aumentó poco más de 4%. Cuando lo miras a diciembre, al final del año, fue 5 punto algo contra más de 12% el año pasado. O sea, por más que esfuerces el sistema, me refiero a la economía, le crees esos incentivos de las tasas, no va a generar lo que sí generaría un aumento en la liquidez de las empresas, en su capital de trabajo, por medio de una reforma de este tipo. Lo que iba a decir es que los estudios han demostrado que la mejor forma de estímulo es sobre todo en una situación como la que estamos. O sea, tú liberar recursos para las empresas, que no extraerlos y que generar unas condiciones que no incentiven la informalidad y el cierre de empresas. Entonces, yo creo que cualquier momento en esta situación es el mejor momento. De hecho, para nosotros lo ideal hubiese sido que estas reformas se hubiesen implementado el mismo año pasado. Repito, este tipo de reformas. No aumentar impuestos, por supuesto, no crear nuevos impuestos. Eso sí sería totalmente contraproducente. Eso no ayudaría a esa tasa de crecimiento que tú mencionas, Ramón. También nosotros pensamos que no será muy alta, o tan alta más bien como se estima. Y ese es el mensaje. Miguel, Ana, ya para completar, redondear esta parte. Es decir, ¿ustedes han estimado en cuántos puntos del PIB podría incrementarse en lo inmediato, gradualmente, una reforma de ese tipo? Porque tenemos el problema del endeudamiento, que lo vamos a tratar en el próximo segmento, pero ¿se tiene una idea? Sí, claro, por lo menos 2 o 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto tú podrías lograr con una reforma de este tipo. La experiencia de los 90 fue así, y las estimaciones que hemos hecho anteriormente no han dado esos estimados. Ahora, en estas condiciones, lo peor sería que tú intentes también aumentar el gasto, pensando que vas a estimular la economía, y no tengas cuidado en que aunque aumentes tus recaudaciones, bueno, sigas teniendo los déficits fiscales que hemos tenido, que se han convertido en estructurales y han llevado la deuda por una senda de insostenibilidad, y que eso es preocupante, de verdad que sí. Todas las reformas que hemos visto, como tú dices, el interés principal es aumentar para recaudar. Pero Miguel, necesita el gobierno obligatoriamente dinero. Entonces, eso que tú planteas, va a producir dinero, pero no el total de lo que el gobierno necesita. ¿Cuál es la otra salida? ¿Qué otras medidas debe tomar el gobierno? Bueno, el gobierno ha sido proactivo en el control del gasto público. Lo demostró con los resultados preliminares que tenemos aquí. Del 2020, cuando se estimaba un déficit fiscal superior al 9% del Producto Interno Bruto, se logró bajar casi en 2 puntos porcentuales, y para el año en curso, para el 2021, se proyecta un déficit poco superior al 3%. Sí, obviamente hay un incremento en los ingresos planteados, pero también hay un control del gasto. En estas circunstancias, obviamente, eso es importantísimo. El tema del control del gasto, de que sea prioritario. Yo creo que, y esto estaba en la plataforma del partido del gobierno, de una especie de reingeniería del Estado, de revisar aquellas instituciones con gastos superfluos. Eso debería hacerse, y no expandir más el gasto público, y aprovechar alianzas público-privadas en la medida en que se pueda, y hacer otro tipo de reformas que abaraten los costos de vivir y hacer negocio en República Dominicana. Mira, todos los días está en la prensa el tema de los combustibles, por ejemplo, que si la fórmula aquella, que si esto, que lo otro, que no funciona. Bueno, cuando uno compara República Dominicana con los países de Centroamérica,
se da cuenta de que tenemos una desventaja bastante significativa en términos de los precios de los combustibles. El último análisis que hicimos de finales de enero es que la gasolina premium en República Dominicana era 18.6% superior su precio al promedio de los países de América Central. Y la gasolina regular 16.8% y el gasoil 12.6%. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, en la misma modificación al Código Tributario, pues tratar el tema de los impuestos. Los impuestos pesan mucho sobre los combustibles, algo que es transversal a toda la economía y, ojo, las materias primas en el mundo están aumentando y seguirán aumentando. Los commodities, los metales, el petróleo, commodities como el trigo, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una inflación a nivel mundial creada por los bancos centrales del mundo que han expandido la oferta monetaria a unos niveles históricos, bueno, nunca vistos en realidad. No hay precedente en la historia de la humanidad desde que se tiene récord de esas estadísticas. Entonces, en estas condiciones de aumento de precios producidos por fenómenos que no dependen de República Dominicana, pues hay que buscar la manera de crear las condiciones para que los costos de vivir y hacer negocio en República Dominicana bajen. Ya mencioné uno. El tema eléctrico es otro. En el mercado laboral hay que hacer reformas urgentes y hacerlo más flexible para que más personas puedan incorporarse al mismo. Y así podríamos mencionar otras reformas que están pendientes. En el tema de transporte, de carga, eso es un tema, una tarea pendiente de diferentes gobiernos, de simplemente que se aplique unas sentencias de tribunales de la República Dominicana. Y son temas delicados, son temas espinosos, pero si no hacemos esas cosas, no vamos a estar creando las condiciones para verdaderamente salir lo más pronto posible de esta crisis. Vamos a estar manejando el status quo y vamos a estar pensando en que la solución, volviendo a tu pregunta, sea el endeudamiento público en el corto plazo y sigamos la carrera de endeudamiento. Miguel, tú hablaste algo que me llamó la atención y que es cierto, de cómo los balances de los bancos centrales a nivel mundial se han incrementado por efecto del aumento de la oferta monetaria. En República Dominicana ha ocurrido lo mismo, es decir, hemos tenido un aumento importante tanto en la base monetaria como en el llamado M1, que antes se le llamaba medio circulante. Entonces, hemos visto que el año pasado por primera vez no se cumplió la meta de inflación, que era 4 más o menos 1, es decir, entre 3 y 5, llegó a 5.5, ahora está en 6.5 en enero anualizado, pero la inflación subyacente, que es algo importante, porque elimina los precios fluctuantes, también no está baja, está en 4 puntos y pico. Y las autoridades del Banco Central han anunciado que están estudiando nuevas medidas de liquidez en adición a las anteriores. ¿Tú crees que procede mayores inyecciones de liquidez como seguir liberando encaje legal y repos y otra serie de instrumentos de política monetaria? En realidad, en las condiciones que estamos actualmente con tasas pasivas ya ajustadas reales, en términos reales, están negativas. Está negativa, exactamente. Tú tienes, el último dato que tengo es la tasa promedio ponderada de 2.88%, contra una inflación por el orden que mencionabas. Ya llegamos a un momento en que ese tipo de política no es la que debemos estar pensando. Reitero, o sea, aquí lo que pensamos siempre es en la política fiscal y la política monetaria como soluciones. Y no nos vamos a lo que eso te pueda ocasionar, que lo vemos en aumento de precios, es parte de los factores que contribuyen, no lo es todo, obviamente estamos teniendo factores externos, disminución de la misma producción interna, que eso no ha ayudado, pero depreciación del tipo de cambio. Cuando tú ves todos esos factores, tú dices, hay que hacer algo diferente.
Y ahí es que nos vamos con las reformas estructurales. Pensar en lo que se hizo en los 90, cuando tuvimos una crisis generada precisamente por la parte fiscal y por el financiamiento de la misma en aquella ocasión con emisión de dinero. Entonces, podrán decir que no es exactamente igual la situación, pero la medida para buscarle un alivio a lo que estamos viviendo no creo que sea la solución. Definitivamente no lo es. Tenemos que irnos por la parte real de la economía. La parte real es crear condiciones para una economía de menores costos y más competitiva que la que tenemos actualmente. Ya los agregados monetarios han sido expandidos mucho. Y mencionaba el impacto en el crédito no se está viendo. Cuando tú tienes crecimiento apenas de 4 o 5% en el crédito, eso es poco significativo, de verdad. Eso es menor que el crecimiento nominal de la economía, casi. Correcto. Menor que la inflación. Sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Y bueno, si puedo agregar algo al tema de la inflación, es que aquí hay dos entidades que miden los precios. Una es el Banco Central, pero otra es la Oficina Nacional de Estadística. Y ellos miden el índice de precio al productor de la industria manufacturera. Y cuando tú ves el último dato, tienes que los precios en manufactura habían crecido en noviembre un 9%. Entonces estás teniendo números que son altos en realidad. A mí personalmente, Miguel, me pareció relativamente bajo, una inflación de 0.98 en enero, cuando uno escucha la queja de los empresarios, de los comerciantes, y te hablan de otros montos, de otros niveles de crecimiento en los productos de la canasta familiar. Sí, y de nuevo, si lo comparas con una estadística alternativa, alternativa en el sentido de que no es el índice de precio al consumidor, pero es un índice de precio que impacta también el índice, debiera impactar el que acabo de mencionar, que es el índice de manufactura. Te das cuenta de que sí, los precios están aumentando. Y eso podría ser otro tema de conversación, pero en realidad sí es notable que los precios están aumentando, y la tendencia que vemos a nivel mundial es que siga sucediendo, y la República Dominicana no estará ajena a eso. Miguel, una recuperación económica para ti post-COVID sería que 2023, 2024, siendo realistas. La recuperación a niveles del 2019 podría alcanzarse en el 2022, y esto podría acelerarse. Definitivamente, bueno, obviamente hay factores externos, hay factores importantísimos, como el principal es el turismo, que no depende de nosotros, dependerá de cómo reaccionen las economías principales emisoras de turistas y cómo... Las vacunas. Las vacunas, por supuesto, como dices, y la misma aprensión, el mismo interés de los viajeros a tomar aviones y a ir a otros destinos. Y obviamente el turismo representa prácticamente una quinta parte del Producto Interno Bruto, directa o indirectamente, y es el mayor empleador de mano de obra directa e indirectamente en República Dominicana. Entonces, ese factor será importantísimo. También las medidas que se adopten durante el 2022, qué tipo de reforma tributaria tengamos, si es como la que hemos estado proponiendo en este programa, o se quiere la alternativa, que será penalizar a las actividades productivas. Pensamos que en el 2022 se podrían lograr los niveles del 2019, pero gravitan esos factores todavía. Siempre que se habla de reforma tributaria, algunos economistas acuden al tema del llamado gasto tributario, de las exenciones, y ven ahí como la beta, como la mina de oro, donde la cual, si usted elimina una cantidad de exenciones, ya tiene 2 o 3 puntos adicionales
del PIB, por supuesto, casi la mitad de las exenciones son al ITEVIS. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación al denominado gasto tributario? Bueno, primero que el nombre está mal, porque en realidad no es unos tributos que tienen las autoridades que están gastando. Así le llaman. Sí, pero aparte de eso, en realidad, si tú creas las condiciones, como estamos describiendo un sistema tributario más simplificado, menos oneroso, en realidad podrás ir desmontando esas exenciones. No será, lo que puedes hacer es aquellas que están por ley, de aquellos derechos adquiridos, podrían irse desmontando en la medida en que los mismos lleguen a su vencimiento. Otro tratamiento podría dársele a lo que son las exoneraciones, que no es lo mismo que las exenciones, y eso está planteado en nuestra propuesta. Pero también, en la medida en que bajes la tasa de ITEVIS, que la puedas llevar de un 18 progresivamente, o paulatinamente, a un 10, por ejemplo, a un 14, a la tasa que decidamos, pero que no sea definitivamente el 18, 16, pues podrás ir ampliando la base en esa misma medida. Exactamente, sí. Cuando sea un 10 sería prácticamente aplicable a todos los bienes y servicios. Podrías hacerlo, claro que sí. Para ahí el problema es que tú tienes educación y salud, por ejemplo. No, eso estaría exento. En bienes podríamos grabar prácticamente todo, menos plantas y animales vivos, y en servicios quedarían exentos servicios de salud, de educación, servicios financieros, de agua, electricidad. En realidad ahí todavía se mantendrían muchos servicios exentos, pero los bienes crean muchas distorsiones. Tener en un mismo local, tener bienes grabados al 16, 18 y bienes exentos, esto crea distorsiones en la economía. Lo ideal, y crea costos innecesarios, porque no puedes traspasarlos. Los costos que tú incurres en la fabricación de muchos productos, tienes que asumirlo. No lo puedes compensar porque no están grabados los bienes. Entonces, cuando los vendes, estás incluyendo dentro de estructura de costos el ITEVIS. Eso es tal vez un poquito más técnico, ¿no? Pero es básicamente que ahora mismo tú compras un bien exento y tú dices, lo estoy comprando más barato porque en realidad no está grabado, pero tiene incluido los ITEVIS de las materias primas, de los componentes que sí están grabados dentro del precio que estás pagando. Y eso ayudaría a reducir precios también en la economía y costos, obviamente. Miguel, ¿usted tiene alguna opinión? Porque hubo un debate con el tema de la ley de desarrollo fronterizo. Hubo hasta choques como entre la cúpula empresarial. Bueno, es una ley que existe como muchas otras, producto de todas las distorsiones que existen actualmente en el sistema tributario. En realidad, lo que en República Dominicana te impulsa a tener este tipo de leyes es básicamente los costos de tributación, porque con la reforma del 92 que llegamos a 25, lo que debimos haber hecho fue seguir reduciendo los impuestos y luego los subimos y ahora mismo estamos en 27. Ese es un factor. Los factores de costos también no benefician a las actividades productivas. En este caso, bueno, ya la ley no renovarla en estas condiciones, entiendo que hubiese sido peor.
Y hay empresas, por ejemplo, bananeras de exportación, que están acogidas a la misma, que también ayudan en la generación de divisas. En realidad, de nuevo, el planteamiento es crear las condiciones para que no sean necesarias este tipo de leyes de exención una vez lleguen a su fin. Ese es el espíritu de la reforma que nosotros planteamos. Miguel Collado Di Franco, qué pena que se nos ha agotado el tiempo, pero ha sido muy interesante conversar contigo, porque tú tienes la ventaja que aunque eres economista, hablas en un lenguaje que la gente lo entiende, en un lenguaje claro, y creo que comparto mucho de los puntos de vista tuyos y del CRES en relación a una reforma tributaria. Muchísimas gracias y te esperamos pronto. Gracias. Hasta la próxima. Un placer. Gracias, igual.